Es capítulo número 10, sí. Aleluya. Y vamos a estar teniendo a partir del verso número 8 en adelante la lectura de la palabra de Dios. Cuando usted lo encuentre, Romanos capítulo número 10, verso 8 al 13, se pone de pie en reverencia esta palabra gloriosa y vamos a leerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este momento. Y dice la palabra, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo damos todo honor, toda gloria. En esta preciosa mañana, Señor, te honramos, te glorificamos, hemos cantado alabanzas a tu nombre y en este instante pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que nos guíe a través de esta palabra gloriosa, que nos guíe a través de esta palabra y que esta palabra se convierta en una espada como de doble filo que penetre hasta lo más profundo del corazón de aquellos que estarán escuchando en este día la palabra de Dios. Padre, en el nombre glorioso de Cristo, te damos toda honra y toda gloria y juntos decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. Recuérdese que aún no terminamos, ¿verdad?, los temas acerca de la importancia de la salvación. Este es un tema, hermano, más acerca, hermano, de la importancia de la salvación y hablaremos de los requisitos para la salvación. Pero antes de ir adelante, pues le damos la bienvenida, ¿verdad?, a todos los que ya nos están, ¿verdad?, mirando a través de la internet, a través de las redes sociales en varias partes del mundo. Hemos estado teniendo, ¿verdad?, algo muy bonito, ¿verdad?, aunque aquí somos un grupito, pues ya que casi llenamos este lugar. Quiero decirle que, hermano, la iglesia, ya junto con los que están en la internet, casi llegamos a más de 120 personas por semana. Aleluya. Quiero decirle que me he quedado asombrado de ver que, hermano, a través de la internet hay muchas personas que nos están mirando, personas que están viendo, hermano, lo que estamos haciendo, y le damos también, ¿verdad?, la bienvenida a cada uno de ellos. Y vamos a darle un aplauso, ¿verdad?, a cada uno de ellos en este día. Que Dios los bendiga. Nos sentimos contentos de que estén con nosotros y vamos a ir directamente a esta palabra maravillosa. Gracias por esos comentarios que han puesto a través, ¿verdad?, hermano, del Facebook, que están poniendo comentarios, no solamente los likes, porque usted sabe que hay muchos que solo ponen el like, ¿verdad?, cuando lo miran y les gusta ya. Pero no, personas que están poniendo comentarios acerca de lo que estamos haciendo y nos da mucho gusto, ¿verdad?, poder contestarles, poder comunicarnos también con ellos por medio de ese medio. Amén. Los requisitos para la salvación, Romanos capítulo 10, verso 8 al 13, en este día. Y como pues todos sabemos, hay requisitos para la salvación. Amén. Dígale al que está a su lado, hay requisitos para la salvación. Y lo voy a llevar a Isaías. Vaya conmigo a Isaías, por favor. En el libro de Isaías, Antiguo Testamento, hermano, hay un libro, hermano, un pasaje, perdón, en la Escritura que es un pasaje muy conocido, Isaías 53. Aleluya. Y en este pasaje de la Escritura, Isaías 53, hermano, encontramos en el verso 1 al 7 que dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, hermano, verso 1 al 7, 700 años para los que no saben esto, 700 años Isaías estaba profetizando, ¿verdad?, acerca del sacrificio, acerca de la muerte del Cordero de Dios, acerca del Mesías, ¿verdad?, y su sacrificio por los pecados. Pero hay tres cosas que podemos ver, hermano, en esta parte de la Escritura que se tuvo que llevar a cabo, hermano, en la vida de Jesucristo. Una fue el sufrimiento, la otra fue el dolor, y por último encontramos la muerte. Aleluya, ¿sí? Pero hay una parte que me llamó mucho la atención del capítulo 53 del libro de Isaías, y es que en el verso número 7, hay algo que dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿sí? Se lo voy a leer, ahí está. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, dice. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amén. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue manso, fue humilde. Él fue tomado, ¿verdad?, y golpeado, herido, maltratado, fue azotado, ¿verdad?, por nuestros pecados, por nuestra maldad. Y la Biblia dice que Él, aún en esa condición, Él no abrió su boca, si acaso solamente para, ¿verdad?, exclamar algún grito de dolor, ¿verdad?, de sufrimiento, pero no menciona una palabra, ¿verdad?, en contra de aquellos que estaban haciéndole daño. Pero me llamó la atención ese verso porque en el libro de Levíticos, vaya conmigo a Levíticos capítulo número 1, Antiguo Testamento, vamos a ir a la palabra de Dios, aleluya, no se olvide de este verso. En el libro de Levíticos, en el capítulo número 1, ahí vamos a encontrar algo muy precioso. Le voy a leer varios versos en esta mañana porque quiero empezar, ¿verdad?, de esta manera para que usted comprenda lo que vamos a hablar después. Y dice, en el capítulo 1 de Levíticos, Antiguo Testamento, para los que no conocen la Biblia, es el tercer libro de la Biblia, y dice: y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla con los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Amén. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, y el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Amén. Ahora, la Biblia dice que el Señor fue llevado a la cruz del Calvario, pero dice la Escritura que Él no abrió su boca. Manso y humilde, callado, llegó a ese lugar a pagar el precio por nuestros pecados. Cuando fui al libro de Levíticos y miré en el libro de Levíticos el sacrificio, la Biblia nos enseña que el pecador, el hombre que había cometido pecado contra Dios, tenía que ofrecer un holocausto, un sacrificio, hermano, donde mostraba su arrepentimiento a Dios.
y su obediencia al Señor, y reconocía su pecado, y por lo tanto tomaba un animal, ya sea vacuno, ovejuno, ¿verdad? Y lo llevaba a la presencia de Dios. El animal tenía que tener características importantes. Uno, tenía que ser limpio, no tenía que tener mancha, no podía estar enfermo, no podía ser un animal, hermano, que estuviese lastimado o herido. Tenía que ser un animal, hermano, de lo mejor, lo más engordado, lo más bonito, hermano, que había en la manada, lo cual se tenía que llevar a la presencia de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de los animales, cuando hablamos de estos animalitos, nosotros por muchos años, por mucho tiempo, pensamos que los animales pues no entendían, que los animales, ¿verdad? Solo se actuaban o movían, ¿verdad? Porque instinto de conservación, o porque los animales, ¿verdad? Presienten. ¿Ha oído eso que dice mucha gente, que los animales presienten? ¿Sí? Y yo no sé cuántos de ustedes tienen algún animalito, alguna mascota, o han tenido la oportunidad de tener animales cerca de ustedes. Pero mire, hermano, aún el animal más indefenso, el animal, hermano, más simple que pueda haber en nuestra casa, en nuestro lugar donde vivimos, son animales que no solamente como que presienten, sino como que tienen hasta algún cierto tipo de grado de conocimiento, de mentalidad. ¿Sí? ¿Ha visto a los pericos, hermano? Los pericos, ¿qué tan grande pueden tener el cerebro? Pero cantan. Usted les enseña un canto y un perico canta, chifla, dice palabras. ¿Sí o no? Quiere decir que, yo voy a decirlo de esta manera, no es tan tonto ese perico como nosotros creemos, ¿verdad que no? Y lo mismo sucede, hermano, con nuestras mascotas, como los perros. Los perros son entendidos. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Amén. Parece que los perros comprenden, entienden, saben, hermano, cuando cometen un error, cuando hacen algo que está mal, cuando, hermano, usted les lo regaña o algo. Los perros parece como que si comprendieran, hermano, las palabras que les estamos diciendo. ¿Se ha fijado en eso? Los ojos ponen una mirada así como de yo no fui, ¿verdad? Como de perdóname. ¿Sí? Cuando, imagínense, hermano, en los tiempos en que, hermano, la Biblia nos habla en el libro de Levíticos. Imagínense al cordero que está en medio del campo, anda con todos los demás en la manada. Él se encuentra, ¿verdad?, muy feliz, corriendo, comiendo, ¿verdad?, junto con las demás ovejas. Pero de momento llegó el día sábado, llegó el día de darle a Dios, ¿verdad?, un holocausto. Imagínense que el hombre llegaba y miraba a ese cordero y decía, ese va a ser el cordero que voy a llevar ante la presencia de Dios para ser sacrificado. El animalito, desde el momento que era tomado, imagino que se sentía contento al momento de ser tomado, ¿verdad?, por su dueño y ser levantado de la manada. Pero me imagino que en cuanto el hombre se empezaba a dirigir afuera de la manada, fuera de la casa, y con un destino incierto para el animal empezaba a comprender que las cosas ya no andaban bien. Empezaba a entender que las cosas habían cambiado. Imagínese cuando el hombre llegaba con su sacrificio en la mano para que fuese revisado delante del tabernáculo, el animal sabía que su muerte estaba cercana. ¿Sí? Cuando usted empieza a mirar, hermano, estas cosas, entendemos que estos animalitos, hermano, no tenían ya la opción, no podían, hermano, ellos correr, librarse, hermano, evadir lo que venía a continuación. Sabían que a partir de ese momento su vida estaba en las manos de aquellas personas que lo estaban, hermano, revisando, que lo estaban, hermano, chequeando para que no tuviera ninguna falta. Y en ese momento sabía que se había acabado su tiempo, había llegado el momento de terminar con su propia vida. Cuando nosotros miramos a Jesucristo, Jesucristo es el Cordero de Dios. ¿Sí?
Cuando él fue llevado ante Pilato para ser chequeado por él, se recuerda que lo llevaron y él lo miró y él platicó con Jesús. Y él, hermano, a pesar de ser una persona, hermano, que no le importaba en realidad, hermano, la vida de Cristo, no le importaba la vida de ningún judío. A Pilatos, hermano, no le interesaba la vida religiosa del pueblo de Israel. Para él era importante, pero dice la Escritura que aún él, al revisarlo, al estar platicando con Jesús, no encontró ni una sola falla. Él no entendió por qué lo estaban condenando. Él no comprendía cuál era el motivo. Y yo me imagino, hermano, aquel animalito en el tabernáculo de reunión, hermano, no entendía el por qué lo estaban condenando. El pecado no era de él, sino de quién, de su amo, de su dueño, de aquel que lo había traído para que pagara semejante precio. Pero cuando él era llevado, él ya no podía, hermano, ni siquiera defenderse, ni siquiera exhalar ningún tipo, hermano, de expresión para poder librarse de aquel castigo. Así que imagínense, dice la Escritura, que cuando llegaban a este lugar, en el versículo número 5 del libro de Levíticos, dice: entonces degollará ¿a quién? El becerro. En la presencia de Jehová. Aleluya. ¿Cómo dice? Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Ahí está. O sea, el animal tenía que ser degollado. Y el animal tenía que ser, hermano, sacrificado en ese momento para que de esa manera se pudiera pagar el precio o se pudiera cubrir de alguna manera el precio del pecado del hombre que lo había llevado, ¿sí? Se ponía la mano sobre la cabeza de aquel animal y de esa manera se transmitía el pecado y el sacerdote le cortaba el cuello. Y a partir de ese momento, ese animal, la sangre de ese animal, la carne de ese animal, habían sido puestas en las manos de Dios como la ofrenda que Dios requería para que el hombre fuese librado de su pecado. Pero eso era solamente momentáneamente. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que aunque esto era exigido por Dios, Dios, hermano, no aceptaba un sacrificio completo por medio de esos animales porque no tenían la capacidad de limpieza, hermano, y purificación para toda la vida del pecador. Dios tenía requisitos, o sea, Dios tenía requisitos para el pueblo. El pueblo tenía que ofrecer sacrificios. El pueblo tenía que traer sacrificios de paz, sacrificios de perdón y sacrificios de agradecimiento. Había requisitos de parte de Dios, hermano, para que el hombre pudiera ser acepto delante de su presencia. Así que imagínese, hermano, lo que está sucediendo. El día de hoy nosotros entendemos que Dios sigue teniendo requisitos para la salvación. La salvación del hombre tiene requisitos también, y por eso, hermano, vamos a ir a Romanos en el capítulo número 10, verso 9, ¿verdad? En el libro de Romanos, aleluya, ahí está. Vamos a mirar lo que dice la Escritura, gloria a Dios. Y dice: la palabra está cerca de ti en tu boca. Fíjese bien, la palabra está cerca de ti en tu boca. Amén. Como todos sabemos, el sacrificio de Jesús es lo más grandioso que Dios le ha dado al pecador para su salvación. Lo voy a volver a repetir. El sacrificio de Jesús es lo más grandioso que Dios le dio al pecador para su salvación. Es la puerta abierta para nuestro beneficio. Dios envió a su Hijo para que muriese en esa cruz y de esa manera pudiera lograr el propósito de abrir una puerta que nos comunique de este mundo pecador a la gloria santa, maravillosa de nuestro Señor. Pero esta puerta, hermano, aunque ha sido abierta, no deja entrar a cualquiera. Dígale que está a su lado: esta puerta no deja entrar a cualquiera.
esta puerta tiene requisitos importantes para el que quiere entrar. Aleluya, ¿sí? Y uno de ellos, hermano, el más importante de todos, de acuerdo a lo que dice Romanos en el capítulo número 10, verso 8 en adelante, es la fe. Lo primero que Dios le pide al que quiere pasar por esa puerta es que crea. No puede entrar a ese lugar, dice el verso 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra ¿de qué? De fe que predicamos. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Amén. Mientras no exista, hermano, la fe en la persona, no importa cuán bueno sea, no importa cuántas buenas obras, hermano, esa persona pueda hacer, no puede entrar a la gloria de Dios. Aleluya. Aunque esa persona se desviva por hacer muchas cosas buenas, hermano, no puede entrar al reino de los cielos. Porque el requisito de Dios para que el hombre llegue a la gloria del Padre es que nosotros aprendamos ¿a qué? A creer. El paso principal que Dios le pide, el requisito principal que Dios exige para una persona, hermano, que quiere llegar al cielo, hermano, es la fe. Que creamos que Cristo murió en la cruz y que pudo pagar el precio de nuestro pecado en ella. Que solamente a través de ese sacrificio tenemos la oportunidad de llegar a la presencia del Padre. Que solamente por esa puerta que Cristo abrió al morir en esa cruz, nosotros tenemos perdón de pecados en el derramamiento de su sangre. Amén. Aleluya. Aleluya. Y esto se convierte en un grave problema para nosotros los seres humanos. Nos cuesta creer. Dígale que está a su lado, nos cuesta creer. Oh, sí, hermano. El problema más grande existe porque nos cuesta creer. Mire, somos duros. Aleluya. Somos duros, hermano. Mire, esto es algo tremendo. La salvación, lo único que está exigiendo Dios es que creamos. ¿Es difícil creer? Sí, es muy difícil creer. Dios pudo haber pedido, hermano, millones de dólares, o pudo haber pedido alguna cantidad de cosas, hermano, para que nosotros obtuviéramos la certeza de la salvación. Pero a Dios le plació que fuera por fe. Que fuera tan simple como creerle. Y cuando nosotros, hermano, miramos el asunto de creer, ¿por qué es que nos cuesta tanto trabajo, hermano, a nosotros los seres humanos creer? Y es porque el pecado no nos deja mirar, hermano, el beneficio de Dios a través del sacrificio. Con mucha facilidad somos arrastrados a lo malo, a lo oscuro, a lo sucio, ¿sí? Pero a la luz de Dios, hermano, no. ¿Por qué es que no podemos acercarnos a la luz de Dios? Y es porque dice su palabra que la luz de Dios revela lo que tiene nuestro corazón. Ahí es donde, mire, hermano, la palabra de Dios es maravillosa. Ella nos enseña el problema fundamental de la vida del hombre. El problema existe en que no nos acercamos a Dios, no nos acercamos a Jesús, porque Jesús, hermano, en su palabra, con la luz de su palabra, revela lo que tenemos aquí adentro. Y Él no va a ver el colesterol, quiero decirle eso. No, él no es un doctor que va a chequear, hermano, el problema de que si tenemos muy tapadas las arterias. No, Él no está hablando de eso. Él está hablando, hermano, del pecado. Empieza a haber un problema. Mire, en San Juan capítulo 3, vaya conmigo a San Juan, el Evangelio según San Juan. Aleluya. Ahí atrásito vamos a ir rapidito.
En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3, es un verso muy conocido, ¿sí? Voy a leer el verso 19 y el 20. Miren lo que dicen estos versos. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. O sea, el problema está en que aunque nosotros querramos, aunque nosotros, hermano, dijéramos: oh, yo quiero tener fe, es necesario que nos acerquemos a la luz de Dios, y la luz de Dios inmediatamente revelará lo que hay en nuestro corazón. Mire, hay mucha gente que le hemos hablado, los invitamos a la iglesia. A través de las redes sociales estamos llegando a muchas personas que tal vez nunca han pisado una congregación. Pero cuando vienen por primera vez a la iglesia, y yo creo que muchos de los que nos están oyendo, ojalá que no lo hagan, pero tal vez lo van a hacer, en cuanto empiecen a oír los requisitos de Dios para su salvación, van a apagar su teléfono, o se van a salir de la internet, o vienen a la iglesia y ya no vuelven. ¿Ha visto eso? O se salen, se levantan y se van, y uno dice: pues algo no le gustó. Y mucha gente, hasta hay hermanos que dicen: es que el pastor estaba tirando muy duro esas piedras hoy. Estaba dando duro con esas piedras. Es que el pastor estaba tirándole recio. Es que estaba... No, es que cuando exponemos la palabra de Dios y nos acercamos a una persona que no ha creído, hermano, esa palabra empieza a revelar el pecado del corazón del hombre. ¿Ah? Y por eso la gente inmediatamente, hermano, empieza ¿a qué? A irse para atrás, empieza a salirse, empieza a apagar el teléfono. ¿Por qué? Porque lo estamos exponiendo a la luz de Dios, y la luz de Dios revela el problema del corazón del hombre. Por eso es que mucha gente, hermano, mire, sí, aman a Jesús, pero siempre andan tratando de hacer algo para agradarlo. ¿Sí o no? Yo estaba ahorita en la dominical escuchando, hermano, lo que estaban diciendo, y estaba oyendo, ¿verdad?, acerca de lo que se lleva a cabo en estas semanas en el mundo en el que vivimos, y acerca de las barreras esas de separación. Y usted puede darse cuenta que hoy día hay mucha gente, y vamos a mirar en estos días a mucha gente haciendo sacrificios para agradar a Dios. Van a empezar a hacer cosas, hermano, para tratar de que Dios, hermano, esté bien con ellos. Pero Dios no está buscando esas cosas, porque Dios ya hizo el verdadero sacrificio a través de su Hijo en la cruz del Calvario. O sea, ¿qué sacrificio puedo hacer yo para que Dios, para que supere, voy a decirlo así, el sacrificio de Jesús? Hermano, piense por un momento esto. ¿Qué sacrificio puedo hacer yo que supere el sacrificio de Jesús? Ninguno. Por lo tanto, por más sacrificio que yo haga en mi cuerpo, en mi persona, para agradar a Dios, no se va a poder. Porque el único sacrificio que a Dios le agradó fue el sacrificio del Cordero Santo, que fue llevado al matadero para que pagase el precio de nuestros pecados. Aleluya. Así que imagínense lo que está sucediendo. Cuando nosotros, hermano, miramos esto, entendemos que Dios ya nos dio la oportunidad de que, hermano, no tengamos que hacer nada, no tengo que hacer ningún sacrificio. Lo que necesito es creer. Amén. Y eso es lo que Dios está buscando. Que yo, hermano, crea a lo que Él dice, que yo crea a su sacrificio, que yo crea que verdaderamente Cristo murió por mí en la cruz hace más de 2000 años, hermano, para poder perdonar mi pecado.
Que el pecado de Ángel Reyes fue tomado y llevado a la cruz, hermano, allá en el monte Calvario. Que el pecado de toda la congregación fue tomado y llevado a la cruz. Eso es todo lo que Dios está esperando. Que podamos creer, que seamos sensibles al amor de Dios. Que nosotros, hermano, cambiemos nuestra mentalidad, que ya no seamos tan duros de corazón, aleluya. Porque el problema es que cuando nos endurecemos, cerramos la puerta y luego nos escudamos en que no, yo estoy bien. No es que yo tengo esta religión, no es que yo voy a aquel lugar, no es que a mí me enseñaron de esta manera. Y entonces, ¿dónde queda Cristo? Aleluya. Por eso, miren lo que dice la Escritura. Vayamos otra vez a Romanos y vea cómo la palabra de Dios nos lo enseña. Aleluya, dice. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Voy a dejarlo allí. ¿Cómo dice? ¿Lo leemos juntos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Hasta ahí nomás. Dígame, ¿por qué Dios pide a través de su palabra que hiciéramos esta confesión con nuestra boca? Aleluya. Esto es uno de los más grandes requisitos, uno de los más grandes requisitos que ya lo dije, y es creer. Y cuando usted le cree a Jesús, oiga bien esto, cuando usted crea su palabra y cree en Jesús, hermano, el resultado a continuación es evidente. ¿Qué sucede? Empezamos a abrir nuestra boca y de ella empiezan a salir palabras diferentes, distintas a las palabras que antes hablábamos. Cuando usted aceptó a Jesús como su suficiente Salvador, usted, hermano, cambió. ¿Sí o no? ¿Cuántos hubo un cambio en su vida? Amén. En su modo de hablar, en su modo de ser, en su modo de tratarse con las demás personas. Hubo un cambio, ¿sí? O sea, eso demuestra que usted creyó. O sea, usted creyó. Cuando nosotros, ¿cómo puedo saber si yo creí? ¿Cómo puedo saber si de verdad Dios, hermano, ya me perdonó? ¿Cómo puedo saber si soy salvo? Cuando nosotros le creímos a Cristo y yo creí que Él pagó el precio en la cruz del Calvario por mis pecados, mi corazón cambió, mi boca empezó a hablar distinto. Amén. Aleluya. Mire, vaya y acérquese en esta semana, se lo voy a dejar de tarea. Vaya y acérquese a una persona inconversa, como decimos nosotros. Alguien que no viene a la iglesia, que vaya a cualquier otro lugar, pero que no sea creyente. Y ellos no pueden hablar de Jesús. Sí, hermano, mire, ellos pueden decirle algunas cosas que han oído por ahí de pasadita, pero no le pueden predicar el evangelio a usted. Ni pueden hablar de las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho, que dice la Biblia. Ellos, hermano, por más que tratan de aprender de las cosas de la Biblia, hermano, no se las pueden memorizar. Cuando muchos le salen con esa expresión de que ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí o no? Hay muchos que solo salen con esa expresión, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es lo más que, hermano, profundo que ellos pueden llegar. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio, porque no ha habido una transformación. El hombre de Dios, la mujer de Dios, al momento de creer, hermano, en el sacrificio de Jesús, al momento de creerle al Señor, algo pasó con nuestros labios. Amén, amén. Aleluya. Antes nos deleitábamos en la inmundicia, en las palabras sucias, en las palabras, hermano, sin dirección, mala vida, los pensamientos, hermano, inicuos. Pero cuando le creímos a Jesús, Nos transformó. aleluya. Aleluya. O sea, cuando le creímos a Jesús, algo sucedió. Ya las palabras sucias y perversas ya no son, hermano, como una delicia para nosotros. Ya no, nos da pena decir eso.
¿Mm? Antes, hermano, ni nos daba vergüenza, ¿verdad que no? Hablábamos y pensábamos que éramos el centro de atención por la manera en que nos comportábamos y hablábamos. Pero eso era porque estábamos en tinieblas. Y la gente que está en la oscuridad, hermano, se deleita también con lo sucio. Vaya usted con alguien que no conoce de Jesús y no le va a hablar de Cristo, le va a hablar de perversidades, le va a hablar de inmundicia, le va a hablar de cosas, hermanos, sucias, palabras deshonestas, chismes. ¿Qué? ¿Y por qué va a suceder eso? Porque en el corazón de ellos no ha habido un cambio. Pero aquellas personas que lograron creerle a Jesús tienen un oído distinto, un corazón diferente. Inmediatamente que escuchan hablar a una persona y a otra, se dan cuenta cuál es la diferencia. Aleluya. Hay veces que no necesitamos ni decir yo soy cristiano, pero en el simple momento en que estamos hablando, se acerca otra persona y nos dice, usted es creyente, ¿verdad? Amén. Aleluya. ¿Por qué? Dice, es que nos identificamos en el Espíritu. No es que hablamos distinto, aleluya. Nuestra boca habla diferente. Nuestra boca, hermano, es muy distinta la manera en que nosotros hablamos porque el corazón nuestro fue cambiado. Aleluya. ¿Sí? Mire, hay muchos creyentes que no han entendido esto. Cuando nosotros miramos lo que dice su palabra, dice en el verso número 9, que si confesares con tu boca, la Biblia dice que para que la boca confiese algo, primero tiene que haber algo en el corazón, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Dígale que está a su lado, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que si tu corazón está sucio y quieres hablar de Jesús, no se va a poder. ¿Me explico? No se va a poder. Por más que quieras, hermano, adornar y comportarte y, ¿verdad? Y ser diferente, no vas a poder. ¿Por qué? Porque el corazón no ha sido cambiado. Y la Biblia dice que de él salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, las malas palabras. Hermano, de ahí sale todo lo perverso. Amén. Aleluya. Por eso es importante lo que Dios está diciendo. Dios nos está enseñando, ¿verdad? Hermano, lo que pasa cuando le hemos creído al Señor. Cuando usted le ha creído al Señor Jesucristo, usted, hermano, abre su boca y quiere hablar de Jesús. Amén. Empieza a platicar con alguien y usted trae a Jesús aquí en la boca. Aleluya. Parece como que, hermano, como que así la gente dice, ay, este es re fanático. Pues así parece que somos fanáticos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es que nuestro corazón es distinto, aleluya. Nuestro corazón fue cambiado, transformado, renovado, aleluya. Así que pues, ¿qué podemos hacer? Aunque queramos quedarnos callados, no podemos. Porque al momento de abrir nuestra boca, allí sale el nombre de nuestro Señor Jesucristo a relucir. De la honra y la gloria del Señor. Cuando usted le creyó a Jesús, cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, hermano, el pecado salió de su corazón y ya no tuvo poder sobre usted para reinar. El pecado ya no reina sobre tu corazón. Díselo a tu hermano. El pecado ya no reina sobre tu corazón. Aunque todavía tengamos alguna secuela por allí, hermano, que nos quiera venir a atacar, ya no reina. Usted tiene el poder de decirle, ¿verdad? En el nombre de Jesús, vete fuera. ¿Sí o no? Porque Cristo Jesús cambió su corazón. Aleluya. ¿Sí? Ya no tiene poder el pecado sobre usted. Usted es de Cristo, aleluya. Y cuando usted es de Cristo, hermano, entonces el pecado, hermano, tiene que irse cada día, ¿qué? Alejando de nosotros. Por eso la Escritura dice, mire, vea lo que dice la Escritura en el verso 9. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oh, aleluya, lo leemos todo. Verso 9.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Es fácil identificar a un cristiano. Amén. ¿Por qué? Porque en cuanto abre su boca, ya sabemos lo que hay dentro de él. Hay mucha gente que dice, bueno, hermanos, que va a la iglesia y ella está en la iglesia y ellos van a la iglesia. No importa que vayan a la iglesia. ¿Sabían que hay mucha gente no creyente que no ha sido cambiada que va a la iglesia? Por tradición, porque así le enseñaron sus padres, porque pues no se hallan a gusto en otras religiones, no se sienten bien en otras denominaciones, así que ellos van a un lugar, ¿verdad? De una iglesia, porque, ¿verdad? Creen en Dios, pero pues así les enseñaron, ¿sí? Pero cuando nosotros, hermano, miramos a esas personas, en cuanto ellos abren su boca, nos damos cuenta de lo que hay dentro de su corazón. ¿Sí? Ahí nos damos cuenta si verdaderamente Cristo Jesús es su Señor o si la vanidad, el orgullo, ¿sí? La ambición, el dinero es su Dios. Rapidito, ¿sí? Por eso me llama la atención lo maravilloso, ¿verdad? Que es nuestro Dios. Él es sabio y Él es grandioso. Amén. Aleluya. Vayamos al último punto para ir terminando. Sí, aleluya. Denle palmas al Señor Jesús. En el verso número 10 del capítulo número 10 dice la escritura, miren, dice, creyendo con el corazón. Vamos a ir a nuestro tercer punto. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Otra vez, ¿verdad? Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Diga conmigo, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Vaya conmigo a Mateo 22, el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, aleluya. Y le voy a hablar acerca de una historia. Es una historia muy conocida, ¿sí? En el capítulo número 22, aleluya, y verso número 12 en adelante, para no leerle todo, ¿verdad? Le voy a leer, bueno, desde el verso número 9 le voy a leer. Dice la escritura, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En esta historia, en este pasaje, encontramos a un hombre que se coló en una fiesta, ¿sí? El rey estaba haciendo unas bodas, manda invitaciones a todos sus amigos, conocidos, y cada uno de ellos empezó a disculparse. No puedo porque tengo que hacer esto, no puedo porque tengo que... Empezaron a disculpar, pero la fiesta ya estaba lista. Entonces dice que envió a los siervos y que trajeran a todo el que se encontraran. Porque ¿quieres ir a la fiesta? Vamos. ¿Quieres ir a la fiesta? Vamos. ¿Quieres ir a la...? Y hombre, trajeron tantos que se llenó el lugar. Pero cuando le hacen una invitación a alguien a una fiesta, hermano, es muy importante que usted aprenda a ir vestido de fiesta. Amén. Ahora, yo quiero que usted vea esto porque es importante. Yo sé que cuando hablamos de vestimenta de fiesta, estamos hablando de una persona que se cambió, que se puso una ropita pues diferente, que se puso bien elegante, su mejor perfume, su mejor peinado, ¿verdad? Y se fue a la fiesta. ¿Sí o no? Pero cuando miramos este pasaje, hay algo que no tocamos muchas veces cuando hablamos de las fiestas. Cuando usted va a una fiesta, va a divertirse. Así es. Amén, amén. O sea, usted va a una fiesta, ¿a qué? A divertirse. ¿A estar triste? No. ¿A estar agüitado? Amén.
Usted, hermano, mire, en la fiesta hay comida, hay bebida, hermano, hay música, hay ambiente. Hermano, ¿cómo se mira una persona con una cara larga en una fiesta? Yo no sé por qué tiene aquí. Mejor nos veremos que ponen la música que tienen. Hermano, si usted va a una fiesta de allá de los del mundial, ni modo que le vayan a poner alabanzas para Cristo. ¿Eh? O sea, eso ya lo sabe usted desde que sale de su casa. ¿Sí? Pero no vamos a ir a esa fiesta a criticar. Mejor no vamos, hermano. Para estar con una cara así, mejor nos quedamos en casita, ¿verdad? Si usted decide ir a una fiesta, la vestimenta que Dios requiere es que usted vaya vestido de fiesta, animado, contento, echándose unos pasitos ahí. No quiero que baile, no estoy pidiéndole eso. No, pero que vaya alegre, hermano, aleluya. ¿Sí? Imagínense, aquí dice la escritura que entró el rey y miró a uno. Porque dice que, hermano, los juntaron por las calles, los juntaron por los caminos. ¿A poco esa gente vendría con una vestimenta especial? No, pero la actitud de él no era la de una persona que iba de fiesta. Hay mucha gente que viene a una fiesta y viene con una cara larga. Gloria a Dios. Con una actitud que no es la actitud que Dios espera, hermano, de aquellas personas que saben que van a llegar a la gloria de Dios, al reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos están felices en este día? Se le ve la felicidad, aleluya, gloria. Esa sonrisa de él. Sonríe, aleluya, amén. Cuando estamos hablando de lo que Dios dice en su palabra, en este pasaje, entendemos que, hermano, Dios está esperando que la persona que vaya a llegar al reino de los cielos vaya vestida de fe. Aleluya. Porque la fe es la vestimenta que nos llevará a la fiesta. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a entrar a su reino con una vestimenta especial. Vamos a entrar con la vestimenta que nos dio Cristo en la cruz del Calvario al morir por nosotros los pecadores. Una vestimenta santa, limpia. Aleluya. Amén. Vamos a llegar a la presencia de Dios y Dios va a mirar que la vestimenta nuestra es una vestimenta de gozo, de alegría, de regocijo, porque hemos podido entrar al reino de los cielos. Aleluya. Cuando usted viene a la iglesia, usted debería venir contento y feliz y regocijado, porque es parte de la membresía del pueblo de Dios. Amén. Amén. Dígale a que está a su lado, tú eres parte de la membresía del pueblo de Dios. Tú eres parte, tú tienes que bañar. Aleluya. Amén, aleluya. Hay gente que dice, yo me he encontrado gente allá afuera que dice, todos somos hijos de Dios. Qué raro, porque los hijos de Dios se gozan en la presencia de su rey. Aleluya. ¿Sí? Y yo nunca lo veo por la iglesia esos. Yo nunca lo veo en la iglesia. Así que yo no entiendo de dónde sacan que todos somos hijos de Dios. Ahorita lo vamos a ver, aleluya. Así que imagínense lo que está diciendo la palabra cuando estamos hablando de la fe. Dice la escritura, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Cuando usted empieza a mirar la palabra de Dios, vaya conmigo al libro de Romanos otra vez. Dice la escritura, aleluya, dice en el verso número 12 del capítulo número 10, vean lo que dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Sí? Cuando miramos la vestimenta, ¿verdad? La Biblia nos dice, ya no hay diferencia, aleluya, entre judíos y griegos. ¿Por qué? Porque antes el pueblo de Israel, hermano, la nación santa de Dios, Dios los bendiga, ¿verdad? A este pueblo, porque de ellos viene la salvación, dice la escritura.
Pero ellos, hermano, como estuvimos hablando en un principio, cuando ellos fueron elegidos por Dios, empezaron a sentir ¿cómo se dice? Un orgullo, ¿sí? Por ser el pueblo de Dios, empezaron a sentirse grandes, discriminaron a los demás, los hicieron a un lado, los demás no eran considerados perrillos, no se podía sentar un impío a la mesa de un judío para comer con ellos, no olvídese, eso ni siquiera, ni sentarse a la mesa. Así que cuando estamos hablando de eso, imagínense, el pueblo, hermano, gentil no tenía acceso. Nosotros, los que no éramos judíos, no podíamos acercarnos a Dios, no podíamos, hermano, ir a la presencia de Dios, no podíamos estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque había una separación. Ellos eran el olivo verde, ellos eran el pueblo escogido por Dios, ellos eran los que Dios había seleccionado para que fuesen su pueblo y la representación de Dios en la tierra. Así que nosotros estábamos muy lejos, pero viene Cristo Jesús y muere en la cruz del Calvario. Y cuando está en la cruz del Calvario, Él abre sus brazos para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Pero oiga la palabra que dice: para todo aquel que en Él crea. O sea, el secreto está en creer en Jesús, en mirar a Cristo y entender que por ese sacrificio yo soy salvo. Que por ese sacrificio usted alcanzó la salvación. Amén. Aleluya. Ya no hay, hermano, una diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros, porque ahora, hermano, la puerta que es Cristo requiere que el que va a entrar a la fiesta del Cordero tiene que entrar con la vestimenta de fe que Dios le está exigiendo. Ese es el requisito de Dios. Dios, hermano, pudo haber pedido cualquier otra cosa: vestimentas de sacerdotes, vestimentas especiales, vestimentas, hermano, muy caras. Pero Dios pidió una vestimenta, y la vestimenta era de fe. Aleluya. Ese fue el requisito de Dios para nosotros. No hay otra forma de entrar. Ya no podemos decirle: oh, yo iba a la iglesia fulana. No, quiero ver tu vestimenta. Amén. Yo quiero ver tu vestimenta. Yo quiero ver cómo viniste vestido a este lugar. No, pero que yo me congregaba en la iglesia del pastor Ángel Reyes. No. ¿Cómo viniste vestido? Va a decir el Señor. Y dice, como dice el tema que estábamos leyendo, la vergüenza va a ser para aquellos que van a querer entrar con otra ropa. Porque allá hay mucha gente que dice: oh no, yo cuando llegue al cielo le voy a decir a San Pedro que ahí le va una mordida y me deje pasar. ¿Ha oído eso? Y la gente piensa que San Pedro va a estar recibiendo mordidas ya en el reino de los cielos. No, yo no sé, pero yo no entiendo cómo va a recibir. Yo creo que por eso cuando alguien se muere en la tierra le avientan un montón de cosas en la caja, ¿verdad? Yo he visto gente que le avientan un montón de cosas a la caja, y yo digo: ¿para qué le ponen eso si no se lo va a poder llevar? Pero yo creo que es la idea, ¿no? Así los griegos creían eso. Los griegos, hermano, creían que cuando llegaban allá, hermano, a la muerte, allá donde estaba la ultratumba, ¿verdad? Tenían que llevar una moneda de oro para dárselos al que los iba a cruzar por el río de la muerte al otro lado. ¿Sí? Cuando se morían ellos le ponían la moneda de oro en la frente. Imagínate, si descubriéramos un panteón de esos, hermano, en este tiempo, estaríamos ricos con esas monedas de oro, ¿verdad? Porque tenía que ser de oro. Cuando nosotros estamos hablando de la vestimenta, ¿sí?, es muy importante que entendamos, hermano. Hay mucha gente que piensa entrar al reino de los cielos porque pertenecemos a la religión más grande del mundo. Discúlpeme si estoy hablándole así, pero esa es otra ropa. Sí, esa no es la ropa que Dios está pidiendo para un invitado a una fiesta. ¿Sí? O hay gente que dice: no, es que mis padres fueron de esta tradición, ellos pertenecieron a esta iglesia y yo hasta que me muera. Esa es otra ropa. La ropa que Jesús quiere, la que el Padre necesita mirar allá, es la ropa que Cristo Jesús le está dando a los creyentes, la ropa de la fe. Dios no está buscando religión.
Dios está buscando fe. Amén. Aleluya. Amén. Sí. Aleluya. En su requisito dice la palabra que Jesús, al morir por nosotros en la cruz del Calvario, en el Evangelio según San Juan se nos dice que cuando Él muere en la cruz es con el propósito de que todo aquel que en Él crea. ¿Por qué todo aquel que en Él crea? Porque la Biblia decía, maldito el que cuelga de un madero. O sea, Cristo fue hecho por nosotros maldición. Y se recuerda lo que leímos en Isaías, sin atractivo para que le deseáramos. O sea, cuando dice sin atractivo, lo íbamos a ver y íbamos a decir, ¿y ese es el Hijo de Dios? ¿Sí? ¿Ha visto cómo lo presentan el día de hoy en la cruz a Cristo Jesús clavado, hermano, con la cabeza hacia abajo, una corona de espinas, todo lleno de sangre, hermano, todo lastimado en su cuerpo, los clavos en las manos? Y la gente dice, ¿y ese es Dios? Ese es el Señor, que por nosotros fue hecho pecado. El que nunca pecó, Él fue hecho pecado para que de esa manera venciera al pecado y nos diera la oportunidad de poder entrar al reino de los cielos a través de la fe. Yo creo que ese sacrificio pagó el precio de mi pecado. Yo creo que ese sacrificio pagó el precio de su pecado. Yo creo que ese sacrificio pagó el precio de todos los pecadores. Aleluya. Por eso, hermano, en la palabra de Dios vamos a leer lo que dice en el verso número 13 para que usted vaya viendo. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Vamos a tomar nota en esto. Dice que todo aquel que en Él crea. Cuando estamos hablando acerca del Señor Jesucristo, para poder nosotros hablar, para poder nosotros decir algo, ¿verdad? Tenemos que entender, ¿verdad? Que si nosotros no creemos, no podemos entrar en su reino. Aleluya. Si nosotros invocamos el nombre del Señor, hermano, dice la Escritura, seremos salvos. Pero ¿cómo podemos entender eso? ¿Sí? Cuando nosotros oímos gente que dice, oh, pero yo me acuerdo que él dijo, aceptó a Cristo. Yo lo vi pasando ahí al frente y aceptó a Cristo. Pues sí, usted puede haber dicho una oración de los dientes para afuera. ¿Ha oído eso? ¿Sí? Pero ¿qué sucede cuando usted dice una oración de los dientes para afuera? No permanece. Hay gente que con tal de que ya no la estés molestando, dicen ellos, hacen la oración de fe para que ya no les digan nada. Pero mire, es evidente, como lo dijimos al principio, cuando una persona le cree a Cristo Jesús, cree en su sacrificio y verdaderamente lo acepta, cambia desde lo interior. Y lo primero que ve usted en una persona como esa es que él quiere más de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque se convirtió en un niño, se convirtió en un bebé recién nacido, alguien que necesita y desea la leche espiritual. Por eso, hermano, usted mira a una persona recién convertida, hermano, y usted lo ve inmediatamente, los frutos, el desarrollo, la manera de comportarse. Llegan a la iglesia temprano, quieren hacer toda la limpieza, quieren acomodar, servir, ayudar en todo lo que pueden. Aleluya. ¿Sí? Y la gente dice, oh, está en su primer amor. No, es que hubo un cambio aquí en su corazón. Hubo una renovación espiritual en él, aleluya. ¿Sí? El Señor Jesucristo cambió desde lo más interior de su ser algo. ¿Por qué? Porque creyó, porque pudo creerle. Hay gente que le hemos predicado y hablado y la gente se ríe, se burla. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no pueden creer, porque su corazón está duro, porque ellos, hermanos, no pueden entender eso. Por eso el Señor dijo, miren, sencillo, facilito para todo el que quiera llegar al reino de los cielos. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Para invocar el nombre del Señor hay que tenerlo en el corazón. ¿Sí?
Cuando usted va, hermano, por ahí en alguna situación, lo primero que le sale de su Señor, ten misericordia. Ayúdanos, Señor. Guárdame, oh Dios. ¿Por qué? Porque ese es el nombre que está grabado en su corazón. Aleluya. Pero cuando no está ese nombre grabado, ¿qué es lo primero que sale de usted? ¡Ay! No quiero decir lo demás. ¿Qué? ¿Sí o no? Cuando el nombre de Jesús no está grabado en su corazón, salen un montón de disparates por nuestra boca. ¿Sí? Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, cuando pasa por algo, se machuca. ¡Ay, bendito Dios! ¿A que sí? Aunque le está doliendo, pero bendito sea su nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el nombre de Dios está grabado en el corazón del creyente. Aleluya. Esto es maravilloso. La Biblia dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, ese será salvo. Póngase de pie, hermano, en este día. Póngase de pie, aleluya, gloria a Dios. Y vamos a hacerle un llamado, ¿verdad?, a la iglesia y a todos los que están escuchándonos, o los que nos van a estar oyendo en estos momentos, ¿verdad? Si desea aceptar al Señor Jesucristo como su suficiente Salvador, el día de hoy, este es el día de creerle, de creer que Cristo pagó en la cruz el precio de nuestro pecado, que Él se entregó por nosotros, que yo tenía que morir en ese lugar. Yo era el pecador, yo era el que tenía que pagar ese precio, yo era el que tenía que haber llegado a ese lugar, pero la Biblia dice que Él tomó el lugar por mí y se entregó por mis pecados, por mi maldad, para que yo lo único que tenía que hacer era creer que Cristo Jesús me perdonó. Amén.